¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos. Comenzamos Diputados TV, el resumen, y estos son los temas de hoy. Trabajo de diputadas y diputados por videoconferencia piden que el derecho a Internet sea servicio universal. Se reunieron las comisiones de Comunicaciones, Informática y Educación para tratar el proyecto de ley que establece el acceso a Internet como derecho humano y servicio universal. El Plan Nacional de Conectividad, con prioridad educativa, tiene por objetivo garantizar al máximo la cobertura a toda la población, la inclusión digital y el acceso a paquetes de servicios esenciales. Trabajo de la Comisión de Educación piden que se cree un programa de acompañamiento a alumnos para la pospandemia. Continuó el debate del programa integral de acompañamiento a las trayectorias escolares post-aislamiento social preventivo y obligatorio. La iniciativa contempla la asistencia a alumnos y docentes por el término de 2 años y sería prorrogable. Reunión de la Comisión de Legislación General, diputados debatieron 11 proyectos de ley. Entre las iniciativas se encuentra el proyecto por el cual se modifican las donaciones inoficiosas en el Código Civil y el Código Civil y Comercial. También se debatieron la declaración de la 4ª semana del mes de abril como la Semana Nacional de las Niñas y Jóvenes en la Economía del Conocimiento, el 15 de agosto como el Día Nacional del Malambo, el 28 de septiembre como el Día Nacional del Derecho al Acceso a la Información Pública. Proyectos de resolución y declaración. Se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo. Los diputados y diputadas debatieron la colocación de un mausoleo en honor a los obreros rurales fusilados en las huelgas patagónicas de 1920-1921. El monumento será colocado en los espacios de la memoria dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bueno, y con este último tema vamos a comenzar la noche. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola, hola Leo. ¿Qué tal? Eduardo? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, finalmente después de varias reuniones y charlas se dio el ok como para que avancen, ¿no? En el mausoleo. Así es. Ese es uno de los puntos que estuvieron debatiendo. Sí. Convengamos que esta semana, digamos, es una semana en donde empiezan a avanzar con una serie de proyectos y de trabajos de comisiones ante la pregunta de cómo va a ser el ritmo de trabajo después de esta última sesión en donde trataron el presupuesto de modo presencial. Ajá. Claro, incluso con mucha extraordinaria, parece, exactamente, ¿no? tal cual. Si nos ponemos a revisar un poco la línea de tiempo... ¿Por los tiempos, Claudio? Quedan 17 días para que concluya el periodo de sesiones ordinarias, y bueno, sí, 27, perdón, quedan 27 días para terminar el periodo, exacto. 17 para que las comisiones puedan dictaminar. Exacto. Porque tienen hasta 10 días antes, si todo sigue igual y no se convoca extraordinaria, tienen hasta el 20 de noviembre para hacer dictámenes. Ahí se termina el trabajo en comisión y les quedan 10 días más para que el plenario lo pueda aprobar. O sea que vamos a extraordinaria. Sí, casi seguro, porque ya estamos encima de los tiempos. Vanessa Siley, del Frente de Todos por Buenos Aires, está en línea. ¿Qué tal, Vanessa? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Bueno, se nos fue el año, Vanessa. Queda muy poco y mucho por avanzar todavía aquí en la Cámara, ¿no? Por discutir. Así es, esto indica que vamos a, como bien decían ustedes, vamos a seguir trabajando durante, bueno, el verano y todo lo que sea necesario para cumplir también con la ciudadanía. Creo que hoy, estos días, nos enteramos todos y toda una muy buena noticia para Argentina, que es el acceso a la vacuna rusa, que es un objetivo real, concreto, o sea, el horizonte ya lo vemos. Y es con mucha esperanza, ¿no? Con mucha esperanza. A mí me pone muy feliz como ciudadana, no solamente como miembro de este gobierno, haber podido llegar a tener, poder tener en diciembre, comenzar en diciembre un calendario de vacunación, sino que además también, no sé, yo también soy hija, soy madre, quiero ver a mis familiares, a mis seres queridos, como todos los argentinos y argentinas, así que creo que esa es la mejor noticia para contar y que nos habilita también a seguir trabajando, a seguir cuidándonos y a quienes representamos al pueblo a seguir trabajando con mayor... Bueno, por eso se está hablando y más se fundamentó en estas últimas horas de los temas relacionados con la pospandemia. Educación, por ejemplo.
Perdóname que no te escuché ahí. Digo, por eso se está trabajando y mucho en los temas relacionados con la pospandemia a partir de esta noticia. Sí, yo creo que, bueno, creo que la agenda de la Argentina que vino a traer el Frente de Todos y de Todas es una agenda que tiene que ver con sacar el país adelante, con reactivar la producción, no solamente por lo que hemos vivido durante este 2020, que va a ser un año recordado por la pandemia, sino además por lo que nos había pasado durante 4 años antes también en materia económica. Recuperar la economía de nuestro país es fundamental. Hoy, en nuestra Comisión de Legislación del Trabajo, precisamente estos fueron temas que salieron, porque ustedes imagínense, legislación del trabajo, ¿no? El trabajo se vio resentido en el mundo, Sí. en el mundo entero, miles de puestos de trabajo perdidos en función de la pandemia. Argentina no le escapó a eso, ya venía con pérdidas de poder adquisitivo, pérdida de puestos de trabajo, cierre de pequeñas y medianas empresas, y se agregó a ese, digamos, a ese colchón sin fondo, para decirlo de alguna manera, se agregó esta pandemia y esta situación crítica, lo cual nos demanda a todos mucha responsabilidad para pensar la pospandemia, pero también hay que pensar un calendario de vacunación seguro, cierto, certero. Hay que, salir a hacer cursos, salir a hacer toda una organización y una logística que va a implicar en toda la República Argentina esta esperanza que es la vacuna, ¿no? Diputada Siley, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Diputada, una pregunta por fuera de lo que ha sido el trabajo de la comisión de hoy. Ayer el presidente Alberto Fernández le pidió al Congreso que tenga presente y trate la reforma judicial. Recién con mi compañero estábamos repasando un poco cuál es la agenda que queda y los días que quedan. 17 días para el trabajo en comisiones, 27 días para que concluya el periodo de ordinarias. Para el oficialismo, ¿cómo están tomando este mensaje del presidente para poder avanzar con el proyecto de reforma judicial? Bueno, fue hoy, ese pedido fue hoy a la mañana que estuvimos en Avellaneda, inaugurando ahí un distrito judicial, lo que va a ser el departamento judicial de la justicia provincial de Avellaneda-Lanús. Estuve presente, estuvo el intendente, estuvo la diputada Magdalena Sierra, estuvo el gobernador de la provincia. Y claramente que todo lo que tiene que ver con la plataforma electoral que nos llevó a ser gobierno, nosotros lo seguimos reivindicando y seguimos trabajando por ello. El mejoramiento del sistema judicial, entendido no solamente la justicia federal, sino que acá también se está discutiendo el Ministerio Público, se está discutiendo el juicio por jurados, se está discutiendo un montón de cuestiones referidas al sistema judicial en la Argentina. La prestación de servicios de justicia son fundamentales. Si usted me pregunta a mí, obviamente es una materia de la cual conozco y mucho, soy además representante de los trabajadores judiciales y entiendo que este es un debate que va a llevar tiempo. No sé si nos va a dar la agenda legislativa para tratar la media sanción que vino del Senado respecto a lo que es la reforma del sistema de justicia federal, que es esa a la que hacía referencia el presidente, pero en cualquier momento es oportuno para comenzar a dar esa discusión. Nosotros siempre estamos dispuestos, no es nuestro bloque el que está obturando esa. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Dice que no es el bloque del Frente de Todos, sin embargo hubo algún ruido interno antes de que este proyecto llegue a diputados. ¿Y qué bloque es el que fundamentalmente está trabando o demorando un poco que se pueda abordar esta ley? Ustedes lo habrán escuchado más que yo, ¿no? Seguramente a muchísimos diputados de Juntos por el Cambio diciendo que no era momento de hablar de la reforma judicial cuando este tema se estaba tratando en el Senado. Se la pasaron diciendo que no era momento para discutir esto, mientras en legislaturas provinciales o la misma legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se abordaban temáticas referidas a la institucionalidad o al Poder Judicial o a los diversos poderes judiciales locales o incluso en la provincia de Mendoza hasta se está haciendo una reforma de su constitución, de la constitución provincial. Nosotros entendemos que es un tema para discutir y es un tema para discutir siempre, si no, directamente habría que clausurar las comisiones referidas a otras materias que no son la materia sanitaria. Nosotros creemos que sí, porque no hay que hacer nunca es apresurarse en los debates, ¿no? Está bueno hacer lo mismo que sucedió en el Senado, comisiones informativas donde vengan sectores
del Poder Judicial y por fuera del Poder Judicial a exponer y a comentar esto, y además también tengamos presente esto. El 18 de noviembre se tiene que expedir la comisión de expertos que convocó el Poder Ejecutivo Nacional, que el decreto que la crea manda a opinar sobre estas materias. Es un tema que también estamos esperando ese mensaje de la comisión de expertos, que va a ser muy importante porque es una comisión plural, donde está desde Veraldi, aunque muchos intentan decir que era la comisión Veraldi, pero también está Inés Boimler de Roca, por ejemplo, quien fuera candidata en su momento del presidente Mauricio Macri para la procuración, digamos. Es una comisión que la verdad está compuesta por varias personas de distinta índole ideológica. Bueno, acá es por eso que hablábamos de los tiempos, ¿no? Es decir, es un tema tan profundo que va a llevar tiempo. Por eso está muy bien lo que usted plantea. Es decir, bueno, se seguirá trabajando diciembre, enero, serán extraordinarias, no sé cómo es, pero hay que seguir el tiempo que sea necesario en principio y discutirlo a fondo, Vanessa. Es profundo el tema. Sí, coincido que es profundo. Y aparte son temas de los que hay que tratar de hablar también con claridad a la ciudadanía. Uno de los grandes problemas del Poder Judicial es que está imbuido en un lenguaje a veces complejo, engorroso, muy técnico, inteligible para el común de los ciudadanos, y parecen temas que son poco importantes, pero cualquier problema que ustedes tengan que no puedan resolver van a terminar en un juzgado. Cualquier problema que tenga un ciudadano que no pueda resolver de otra manera, tal vez termine en un juzgado. Es decir, que el sistema judicial es un tema que afecta a la ciudadanía. Y más cuando se trata muchas veces de que ha sido ese sistema judicial que ha perseguido a representantes de la ciudadanía también, ¿no? Entonces es un tema que sí, que afecta y que hay que tratar de explicarlo con claridad, con serenidad, y bueno, hablar de una justicia más transparente, más ágil y más democrática, creo que son los pilares fundamentales que hemos expresado en campaña y que vamos a seguir sosteniendo. Para mí, el debate, por ejemplo, que a veces no se pone mucho en relevancia, pero del juicio es un debate muy interesante, no solo porque lo dice la Constitución, sino que además que muchas provincias ya lo han implementado, sino que además, fíjense, es la mejor manera de involucrar al ciudadano en las decisiones que se toman en un poder del Estado. En un poder del Estado, que es el Poder Judicial, que es el único en el cual los funcionarios de alto rango no son electos de manera directa, sino que son a través de un concurso. Bueno, hemos tenido hoy día el fallo de la Corte Suprema por el caso Brugli y Bertuzzi, donde la gente ya no entendía de qué se trataba. Y bueno, los jueces, que no son elegidos de manera directa por la gente, tienen que atravesar todo un proceso complejo para ser colocados como jueces. Eso era lo que se estaba discutiendo y bueno, finalmente la Corte ratificó lo que nosotros veníamos diciendo en la materia, ¿no? Ratificó que deben ser electos a través de un concurso, que debe pasar por el Poder Ejecutivo, por el Consejo de la Magistratura con una terna vinculante, debe elegir el Poder Ejecutivo, mandar al Senado, el Senado en comisión de acuerdos, con preguntas, con interpelación a esos candidatos, decidir y dar acuerdo a ese pliego que mandó el Ejecutivo. Así que, bueno, es un poder del Estado que está lejos de la gente. Entre otras cosas por eso hay que acercarlo de la mejor manera que se pueda. Mi idea del juicio por jurados, que no es mía, sino que lo dice la Constitución, es uno de los caminos más interesantes para recorrer, me parece. No quiero, diputada, terminar la charla sin consultarle sobre la colocación del mausoleo en honor a los obreros rurales. Sí, ese es uno de los temas que hemos tratado hoy también en la Comisión de Legislación del Trabajo. Ese es un proyecto del diputado de Santa Cruz, Juan Vázquez, que ha planteado de los obreros rurales fusilados. Y bueno, la verdad que todos los proyectos que hemos abordado hoy han sido resueltos por unanimidad. Fíjense ustedes, a veces estas cosas no se cuentan, ¿no? Pero hoy la Comisión de Legislación del Trabajo, por unanimidad, no solamente que se votó el reconocimiento de estos obreros fusilados en la década del 20, sino que además también hemos votado por unanimidad proyectos para reconocer la labor desarrollada y el sacrificio de tantos trabajadores y trabajadoras argentinas que fueron esenciales en esta pandemia y que lo siguen siendo, y que muchas veces
se habla de economía, bueno, se habla del Poder Judicial, y a veces se olvida que, bueno, que son seres humanos los que han sostenido y han cuidado la vida de tantos argentinos. Han sido nuestros héroes en esta pandemia, todos los trabajadores y trabajadoras esenciales, entre los que están ustedes, así que valga también para ustedes este reconocimiento que se hizo hoy en la Comisión de Legislación del Trabajo, y era bueno que los diputados y diputadas hiciéramos este reconocimiento con humildad y con, digamos, compromiso para con la ciudadanía, que en definitiva es quien nos coloca donde nos coloca, para que la representemos. Gracias, diputada, por el tiempo, muy amable. No, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, sí, el tema laboral es clave, Leo, ¿no? Exactamente, sí, muy importante. Se están apurando varios dictámenes, como dijo la diputada. El tema no es apurar, me parece. No, apurando porque se terminan los plazos y por ahí eso los habían debatido todo el año y apurando ya la definición. Lo que acaba de decir es porque ya debe estar hablado, decir, bueno, seguimos trabajando diciembre, enero, o sea, no hay necesidad de apuro, sino de profundizar algunos temas. Es Claudio, cierto. Sí, y nos aporta un dato. A ver. Que el 18 de noviembre se va a conocer el trabajo de la comisión de expertos que convocó el presidente. Es un dato, digamos, que no ha sido muy tenido en cuenta en vista de esto que veníamos compartiendo expertos con la diputada. ¿Cómo decís? Expertos para poder analizar la reforma judicial y también cambios en la Corte. Entiendo que todo ese proceso va a tener un impacto inmediato en lo que puede ser la discusión del proyecto de reforma judicial que ya tiene la aprobación del Senado. Si vos le preguntás a alguien hoy en la calle, desde el llano, desconociendo estos temas, dice, es para beneficiar a la vicepresidenta. ¿Sí o no? Lo primero que te... entonces, está bueno aclarar, decir, bueno, mirá, y después cada uno tomará la definición. En cualquier tema que vos tires en la calle, 20% te va a decir que para beneficiar a la vicepresidenta. Bueno, en la vacuna, en los si hay paso o no hay paso, en cualquier tema, digo, está muy polarizado. Bueno, por eso está muy bien explicar. Y digo, si vos explicás... por eso, y el dato político además, digamos, es que, y me corrigió la diputada con razón, lo que dijo el presidente hoy, precisamente, porque fue hoy el presidente que volvió a insistir con el tema de que el Congreso, que la Cámara de Diputados tome el tema. Es decir, que en el medio de todo ese proceso de especulaciones con respecto al impacto que puede tener de aceptación o no, esto ratifica la voluntad del Poder Ejecutivo de avanzar con el tratamiento de esto precisamente en esta Cámara, cuando lo que veníamos diciendo al principio, quedan 27 días, 17 días de trabajo, 17 en comisiones, 27 del periodo de sesiones ordinarias. La pregunta es ¿dónde se va a acomodar este proyecto? Teniendo en cuenta además que habían anticipado que el proceso de trabajo del proyecto iba a implicar semanas de consultas con especialistas. Exactamente. Después dijeron, puede ser 6, pueden ser 8. ¿Y sabes por qué decían los tiempos? Porque la reforma judicial fue el que desencadenó aquella labor parlamentaria de 8 horas. Porque el 1 de septiembre. Exactamente. El 1 de septiembre, porque Juntos por el Cambio no quería que abrieran el debate y le introdujeran la reforma judicial. ¿Y hoy quieren? No, porque ha pasado bastante agua bajo el puente y especialmente ha pasado el presupuesto. Entonces, bueno, la pregunta es entonces cómo va a seguir ese proceso de negociación. ¿Esto interfiere en la reunión con los miembros del Fondo Monetario o no? ¿O es estrictamente económico? ¿Tiene que ver? Lo que tenía que ver era precisamente la resolución del presupuesto. Del presupuesto, está claro. Hay que decir de que además el Senado ya empezó a trabajar en eso, o sea que eso confirma la velocidad de los tiempos. Eso, claro. Exactamente. Este lo veo más local al tema, no sé si tanto, si tiene tanta arista internacional o que pueda ser puesto como condición o como requisito, o que el fondo pueda llegar a decir algo, digamos. Bueno, no digo por el tema de la relación entre oposición y oficialismo. Por el tema de seguridad jurídica. Por seguridad jurídica es importante en cualquier tema de negocio y económico. Entonces, justamente pero ahí hay un tema que lo hace mucho más rico este debate. Porque lo que decía Siley y también lo que han planteado distintos miembros de otros bloques, que el proceso de reforma judicial precisamente lo que apunta es poder garantizar una mayor celeridad en la administración de justicia, que lo hemos hablado en este
programa en distintas oportunidades, por fuera del tema de la percepción o no de un poder judicial que históricamente ha sido cuestionado por la opinión Pero ahí pública. apareció el tema del gasto, de la inversión que requiere todo este movimiento. También es otro tema que se va a discutir. Totalmente. Mario Arce, Unión Cívica Radical, está en línea. ¿Qué tal, Mario? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Buenas noches, Eduardo, el equipo, y gracias, bueno, por la entrevista también. Bueno, gracias. ¿Cómo está Formosa? ¿Bien? ¿Cómo están? Formosa, y estamos con algunos problemas. El primer caso en el registro de Formosa, caso de COVID, fallecimiento por COVID en Formosa. Así que esa es, me parece, la noticia. Sí. Y por el otro lado, lo que tiene que ver también con la situación de los que quieren ingresar a la provincia, con todo lo que implica las dificultades que tienen para ingresar. Bueno, diputado, el tema tiene que ver con la Comisión de Legislación de Trabajo en un momento clave, porque justamente se requiere legislación, algunos sectores lo están pidiendo, no sé si es reforma o si es cambio o llámelo como quiera, pero algo en algún momento aquí la Cámara va a tener que comenzar a discutir, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy tuvimos un trabajo en comisión, yo diría que no dejan de ser importantes, pero hay otras iniciativas, otros proyectos que me parece que la República Argentina se merece que se puedan discutir en el ámbito de la Comisión de Legislación del Trabajo. Hoy tuvimos tratamiento y se han aprobado por unanimidad aproximadamente 8 proyectos de distintos diputados que tienen que ver con reconocimiento puntualmente, por ejemplo, a los trabajadores esenciales en todo este contexto de pandemia, en el cual, bueno, lo que se busca es justamente que a los trabajadores y a trabajadores que se han desempeñado durante el COVID. Así también, bueno, reconocimiento a los trabajadores rurales también, que son considerados como esenciales. ¿Qué tipo de reconocimiento? ¿Económico? ¿A quién se refiere? ¿Qué tipo de reconocimiento? No, son únicamente reconocimiento por parte de la Cámara. Por eso decía que por ahí hay otros temas que quizás dentro de la comisión se necesite su tratamiento y que se pueda discutir. Desde la Unión Cívica Radical, desde el bloque hemos presentado un proyecto que tiene que ver con trabajar más que nada en aspectos que hacen a la capacitación principalmente para los jóvenes y para los trabajadores formales e informales, para que se vayan preparando para un eventual puesto de trabajo. Y para eso hemos elaborado una serie de propuestas dentro de un proyecto que se complemente con la ley de pasantías, así como también la ley de formación profesional. Y bueno, me parece que es más que interesante, y está el principio de palabra, de compromiso, para que se pueda tratar a la brevedad en la Comisión de Trabajo, que me parece importante. Es decir, para la Argentina que se viene, tratar de discutir proyectos que hacen a la capacitación laboral, a la formación en cuanto a oficios, en cuanto a actividades, me parece que resulta interesante. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Quería hacerle una pregunta a partir de lo que usted comenta respecto a los proyectos vinculados a la formación educativa. Tengo entendido que usted además es autor de un proyecto especializado para promover la educación en derecho animal. Entiendo que es un tema poco abordado. Quería pedirle que nos cuente en qué consiste este proyecto. Bueno, el proyecto se llama Principios Mínimos en Materia de Fauna Urbana, y lo que busca es atacar una problemática que tiene que ver con los animales que se encuentran en situación de calle o se encuentran abandonados, y cuenta con 3 aspectos tiene el proyecto. Por un lado, la creación de un registro nacional para saber cuántos centros de atención animal existen en el país, así como también la cantidad de castraciones, desparasitación, situaciones de castraciones, de vacunaciones antirrábicas. Y después también, bueno, lo que se garantiza dentro del proyecto es la atención veterinaria básica, las castraciones, como decía recién, las vacunaciones antirrábicas, y después incorpora un capítulo que me parece muy interesante, lo que se llama la educación de derechos animales, que tiene que ver con la posibilidad de que se coordine a través de la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Ambiente, porque este es un proyecto que tiene un origen ambiental en el artículo 41
de la Constitución Nacional, en el cual establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir un ambiente sano, equilibrado, y en el artículo 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de el ambiente, en el cual dentro del ambiente se encuentra la fauna, en este caso estamos hablando de la fauna urbana. Entonces, por eso decía el carácter ambiental, por un lado, que coordine con el Consejo Federal de Educación para que se elaboren proyectos que tienen que ver con en la educación obligatoria, proyectos que tienen que ver con la valoración más que nada que debemos nosotros tener o nuestros hijos, principalmente en lo que hace a la protección, al respeto hacia los animales y otras cuestiones, por ejemplo, que hacen al vínculo que existe entre el ambiente y la fauna urbana. Es decir, aspectos que de alguna otra manera tratar de contrarrestar lo que hoy muchas veces vemos en algunas imágenes, en algunas actitudes que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la matanza de nuestros animales, y me parece que se hace importante, más allá de que la pelea para tratar de atacar todo lo que tiene que ver con la problemática de los animales en situación de calle, por un lado aparece la castración, pero por el otro lado me parece que una herramienta que pueda servir para ayudar a esta problemática tiene que ver con la educación. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda desde el estudio. Le consulto un tema más político. El viernes pasado el diputado Felipe Álvarez se fue del interbloque a formar una bancada propia. ¿Ustedes estaban al tanto de esto? ¿Fue después de la votación del presupuesto? ¿Cómo cayó? Y si se espera o temen alguna partida más. No, me parece que forma parte también de algunos cambios. Podemos decir de que dentro del bloque de Ramón también hubo divisiones, o hay divisiones hoy. Creo que Carambia ha formado un bloque junto con Álvarez, está en un bloque propio que estaba con Ramón, igual que la diputada Ávila de Tucumán, también se ha escindido, se puede decir, de ese bloque. Por lo tanto, es decir, me parece que la esencia en lo que hace a Juntos por el Cambio, a pesar de todo este contexto y estas acciones por parte del oficialismo en tratar de dividir, lo que está haciendo es fortalecer. Es decir, me parece que Juntos por el Cambio, más allá de inclusive de lo que representa la Cámara de Diputados, está más firme que nunca, con intenciones justamente de fortalecer todo lo que es este espacio opositor, no solamente a nivel nacional, sino también en cada una de las provincias. En cada una de las provincias existen trabajos en conjunto en los distintos partidos que conforman este espacio, que tiene que ver con la coalición cívica, el PRO, y nuestro partido, la Unión Cívica Radical. Así que lo veo como algo muy aislado, no veo que bajo ningún punto de vista pueda perjudicar el trabajo y la acción política o el posicionamiento de Juntos por el Cambio en las distintas instancias a nivel nacional como provincial. Gracias, diputado Arce, muy amable, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta gracias, luego. Muchísimas gracias. Bueno, hablando de temas relacionados con educación y tecnología, porque acá es conjunta justamente esta tarea, ¿cuánto tiene que ver una actividad con la otra? Y más en estos tiempos. Hoy ya es impensado educar sin tecnología de por medio. Con la pandemia y de aquí en más, yo creo que ya llegó para quedarse. Bueno, una tecnología que en principio, Leo, no está al alcance de todos. No está al alcance de todos. Ayer, una cosa un poco personal, o un familiar mío un familiar mío que da clases en Mar del Plata me contaba en una escuela casi rural. Sí. Me contaba las dificultades de un hogar para acceder a la tecnología, por ahí, un teléfono con datos para 4 o 5 hermanos. Claro. Es imposible que sigan. Estamos hablando General Pueyrredón. General Pueyrredón, que dentro de todo es el interior, pero no el interior profundo. Sí, entiendo. Entonces es muy difícil porque uno por ahí ve la ciudad, ve acá. Esos chicos quedan aislados. O sea, hoy están aislados. Y lo hablábamos ayer en el tema de educación, cómo cerrás este año, un año difícil, todo entendemos todo. Pero cómo terminás este año en relación a contenido para los pibes. En algunos casos, viste que va por distrito, dice, aprueben a todos. Sí. Pero mira que no, los docentes dicen, no tomé contacto con el chico en todo el año, no me llamó, ¿no? Aprueben a todos, el año que viene vemos.
es un tema para esos chicos también, es un ¿no? tema muy complicado para los chicos, para sus padres. Para el y docente también, el año que viene. Toma chicos que saltearon un año. Y la dificultad para las alumnas y los alumnos que tienen esa gran dificultad para que la conectividad les permita poder aprender. Claro. Entiendo que el componente de este debate que se dio hoy en las comisiones precisamente tiene que ver con definir a Internet como un derecho humano básico y que eso permitiría reconfigurar un poco lo que tiene que ver con la accesibilidad y la conectividad. Tiene que ver también con otros temas que hemos tratado aquí en el programa, precisamente por el rol que tiene no solamente el Estado, sino también las empresas de Internet, que son precisamente las que son más cuestionadas con respecto a las dificultades de conectividad, especialmente para las actividades pedagógicas. Que, a ver, acto seguido para toda actividad. Totalmente. Totalmente. Si no, hoy también laboralmente lo necesitas, pero bueno, en principio hablemos de lo pedagógico que tiene que ver con algo básico. Exactamente. Ahí ¿no? Definito ya entra qué direcciones habilitás para que puedan entrar gratis, cuáles no, cómo se implementa, y en esas discusiones donde quedó un poco empantanado el debate de hoy. Sí, está claro, está claro. Escuchemos a Pablo Carro, que es presidente de la Comisión de Comunicación e Informática. Esto decía. Nos parece que es clave en esta etapa, en la Argentina, que tiene un sistema educativo muy fuerte, gratuito, en todos sus niveles, que a pesar de los tremendos esfuerzos que hace el Estado para garantizar la gratuidad de la educación en todos sus niveles, resulte ser que haya un impedimento para docentes y alumnos por los costos que se derivan de la conectividad. Nos parece que garantizar la gratuidad del tráfico de información de estos sitios, los sitios educativos, que define el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, nos parece que es un aspecto clave para poder garantizar el acceso al conocimiento y finalmente garantizar dos derechos humanos básicos que están establecidos por nuestra Constitución y por los acuerdos internacionales, que es el derecho humano a la educación y el derecho humano a la comunicación. Bueno, fíjate que lo que recién nos comentaba Leo, ¿no? En relación a esa zona aledaña a la ciudad de Mar del Plata, dentro del partido General Pueyrredón, clase de música, y no pueden dar clase de música porque no llega, la conectividad. Al lenguaje y matemática, que es lo básico. A música se quedaron en marzo, abril, más o menos. O sea que quedó en el tiempo. Y no tienen conectividad. Claudia Bernaza, diputada. Eduardo Serenellini, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Ahí está, no la escucho. Ahí está, ahora está muteada, me parece. A ver si la escucho. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, muy bien, gracias. Bueno, recién ponía acá Leo un caso cerca de Mar del Plata, en la zona de Batán, chicos que no pueden acceder a la educación porque no tienen conectividad. Y estamos hablando de una zona semipoblada, ¿no? Que queda para el interior profundo, Claudia. Pero en las regiones aledañas, las zonas semirurales y rurales de mi ciudad pasa lo mismo. Y hay toda una indicación de parte de las autoridades educativas de ir en busca de aquellos alumnos y alumnas que están con esta dificultad de conectividad, con cuadernillos en papel. Se están dando otras estrategias que van complementando la estrategia de la conectividad. Esto debe ser así, porque en realidad la conectividad no era un servicio básico esencial y nos sorprendió la pandemia. Ahora lo estamos declarando un servicio esencial, ahora estamos haciendo también enormes esfuerzos para que la conectividad educativa no tenga costo alguno, pero en el mientras tanto hay que resolver, y lo están resolviendo muy bien los maestros y las maestras. Por eso se ofenden tanto cuando les dicen volver a las aulas o no hay clases, porque ellos están dando clases con diferentes estrategias, y hay estrategias de semipresencialidad con estos cuadernillos didácticos que están... ¿Pero los cuadernillos los llevan los docentes al alumno o el alumno lo va a buscar? ¿Cómo así? ¿En todo el país? ¿Sí, se está haciendo? En la distribución, con la distribución de la comida, en las estrategias de distribución de los bolsones de comida también hay estrategias de distribución de los cuadernillos. Qué bien. Diputada Bernaza, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda.
Quería preguntarle algo que nosotros veníamos hablando en el comienzo. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes después de este debate? Queda un largo camino todavía para poder declarar a la conectividad como un derecho humano. La pregunta es, para poder garantizar ese derecho humano, teniendo en cuenta que en este año han habido una serie de debates muy importantes aquí en la Cámara, especialmente con la ley de teletrabajo y especialmente cuando fue el intento de declarar como un servicio esencial a la conexión de Internet, por la resistencia de las empresas de conectividad. Quería preguntarle cómo están analizando esta dificultad precisamente para poder declarar como derecho humano esta conexión. Una aclaración respecto de lo que comenté en la respuesta anterior. No es la situación que deseamos estar teniendo que distribuir cuadernillos, ¿eh? Se entiende que es en el contexto de la pandemia. Claro, claro, quedó claro, sí. Quedó muy claro, diputada, quedó claro. Bien. Y respecto de lo que comenta el periodista, que quede claro que la comunicación es un derecho humano. El largo proceso es el ejercicio de ese derecho y las dificultades que se presentan cuando algunos entienden la comunicación solo como un negocio. Las empresas patalearon bastante cuando estuvo el decreto 690 que declaró a la conectividad como un servicio, Internet y televisión digital como un servicio público esencial. Empezaron los títulos catástrofe a decir que muchos se iban a ir del negocio y nadie se fue. Nadie se fue de este negocio, porque es un negocio muy rentable, que puede soportar el hecho de que una comunidad defina que determinado tráfico de información sea a título gratuito. Y por supuesto estamos privilegiando que sea la comunicación que sirve para educarse. Y por supuesto que la frontera respecto de cuáles son las plataformas que deben ser gratuitas es una frontera lábil, porque seguramente que para educarse uno necesita mucho más que las plataformas EducAR. Pero creo que las empresas están en condiciones de hacer este aporte a la educación a través del tráfico gratuito. Ahora, lo que está acá en cuestionamiento, ¿es el contenido o es la herramienta para llegar al usuario? Porque son dos cosas distintas. El tema en estos lugares que son rurales, ahí hay que extender cable o fibra óptica, etcétera. Eso lleva una inversión. El contenido es otra cosa. Respecto a la infraestructura que pone el Estado, eso ya está resuelto. Se están haciendo todos los esfuerzos de generar la infraestructura de base que permite la conectividad y la interconectividad en lugares de nuestro país que aún no la tienen. Respecto del tráfico de información, resulta evidente que ahí hay una disputa entre quienes consideramos a la comunicación como un derecho humano y quienes lo consideran un negocio a como dé lugar. Y respecto del contenido, prima el principio de neutralidad, en el sentido de que nadie va a poner en discusión el contenido, o sea, se puede circular todo contenido que esté habilitado por las leyes argentinas. Ahora, lo que cuesta recortar, lógicamente, es cuál es el contenido propio de las plataformas educativas o cuáles van a ser consideradas plataformas educativas, pero en principio van a ser las plataformas del Ministerio de Educación de la Nación. Eso no hay dudas y no hay discusión. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Los dos proyectos que se trataron hoy se trabaron o quedaron demorados para dentro de 48 horas y para firmar el dictamen más adelante. ¿Cuál fue el tema de la demora en la firma de estos dictámenes? En realidad estamos llegando ya a un dictamen de consenso en los términos de la respuesta que di recién, que la verdad que hay un acuerdo generalizado y de hecho uno de los proyectos provenía de la oposición. Pero hubo un diálogo de último momento, en realidad se viene dialogando, pero hubo un pedido de la ENACOM de poder revisar a fondo el articulado y nosotros entendimos que como la ENACOM va a ser autoridad de aplicación, resulta sensato que el ENACOM nos haga propuestas de último momento, porque el consenso se alcanzó hace 48 horas. Entonces ENACOM no tenía la última redacción. Entonces nos pidieron este tiempo y me parece que es una cortesía que podemos tener, ¿no es cierto? Claudia, ¿cómo cierra el año lectivo en relación a los programas, los contenidos? Hay zonas, porque esto es por distrito, tengo entendido, si no usted me corrige, que dice que pasen todos los chicos.
Y los docentes, algunos argumentan, pero el nene no se conectó, no tuvimos comunicación. Usted apruébelo, pasa de año y el año que viene se ve. ¿Es tan así? Mire, Serenelini, creo que usted y yo tenemos un problema generacional. Ajá. Si un chico está con un grupo desde su primer año en la escuela y tiene que pasar a sexto, por ponerle un ejemplo, y no tiene todos los contenidos, no se ha podido conectar, por el motivo que sea, ¿a usted le parece que no hay estrategias didácticas para que siga con su mismo grupo, pero uno va reforzándole con alguna estrategia didáctica las tareas, los trabajos que tiene que realizar para que alcance al resto de sus compañeritos y compañeritas? Por supuesto que sí. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras si los chicos pasan de año junto con su grupo, aun cuando tengan cierto desnivel porque no alcanzaron ciertos objetivos. Claro, uno viene con la estructura de decir, bueno, estudio un programa, rindo examen, paso o me quedo, y si paso avanzo, y si no repito, o doy la materia en diciembre o la doy en marzo. Ya no es más así. No es más así. Ya no es más así. Ah, mire. Usted y yo nos tenemos que jubilar ya. Ah, bueno. Estamos hablando de la escuela de nuestra época. Estamos hablando de la escuela de la década del 60 y del 70. Epa. Ya ese formato formalista, normalista, hace tiempo ya que ha sido cambiado por formatos de intercambio, de talleres, de trabajo más personalizado con los chicos, con las chicas, donde hay trabajos que se hacen con cada chico. Imagínense este año, sobre todo, donde a veces el no haber alcanzado ciertos objetivos no fue responsabilidad de los chicos. Claro. Fue un problema de pandemia. Y por eso va a tener que perder a sus compañeritos de su grupo de referencia de 6 años, cuando sus compañeritos de referencia, su grupo de referencia también lo educa. ¿Qué puede sentir un chico que lo separan de los chicos con los que transcurrió 6 años de su infancia? Lo separan porque él no alcanzó los objetivos. Vamos, modernicemos un poco la escuela, Serenelini. Estamos grandes, nosotros jubilémonos. Gracias, diputada. Gracias por el tiempo, Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo recuerdo eso exactamente. Y creo que es ahora, pero bueno, parece que cambió. ¿Cómo? Tengo un conocido en ANSES si quieres sacar tú. Sí, ahí estoy, para la jubilación. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, adelante. Ya volvemos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte.
Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, Yo me por favor, amor, cortémosla con la cuarentena. Está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro por una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, muy bien, vamos a seguir con el tema de educación, ¿no? Absolutamente. O sea, para mí 2 más 2, 4, bueno, muy bien. No, 2 más 2, 3, no es 3, es 4. Entonces, bueno, se evalúa, qué sé yo. Vamos a hablar con la diputada Brenda Austin, Unión Cívica Radical por Córdoba. ¿Qué tal, Brenda? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Eduardo. ¿Cómo te va? Buenas Bien, noches. muy bien. Brenda, ¿cómo es el tema? Los chicos pasan sin ser, no importa si tienen el contenido aprobado o no, pasan igual. Lo importante es la común unión con sus compañeritos, no tanto el contenido. ¿Es antiguo aprobar un contenido hoy por hoy? ¿Quedó en los 60, en los 70? Mire, creo que es un poco más complejo. Primero decir que ahí hay una decisión que van tomando los ministros y ministras de cada provincia. Han avanzado en acuerdos en el Consejo Federal que nuclea a todos estos ministros y donde obviamente hay miradas distintas, ¿no? Hay quienes sostienen que es necesario, como lo ha hecho la Ciudad de Buenos Aires, poner algún tipo de evaluación que permita tener un diagnóstico de dónde estamos parados y a partir de allí pensar acciones para seguir adelante. Otros han puesto más bien el foco en hablar de una continuidad pedagógica, ¿no? Es decir, este año articulado con el del año que viene, de modo que en ambos ciclos lectivos debe garantizarse los procesos de aprendizaje. Pero yo digo, honestamente le digo, tengo una preocupación mayor que tiene que ver con aquellos que ni siquiera están pudiendo hoy conectarse a ver a sus compañeritos, que ni siquiera están teniendo esa instancia que bien vos mencionabas de integración, de intercambio con sus pares, y que están realmente frente a una situación muy crítica donde el Estado hizo lo que pudo, que fue poner a disposición en algún momento los cuadernillos, poner a disposición la virtualidad, pero que no ha alcanzado a mirar el detalle de la situación tan crítica que están atravesando gran parte de los niños y niñas en Argentina. Y digo, esto ya es información oficial, ¿no? Se hablaba a mitad de año de más de 1 millón de chicos y chicas que habían dejado la escuela. Y yo creo que nosotros como país tenemos que lograr poner el foco en eso, en tener claro que además de la tragedia de casi un 60% de niños en contexto de pobreza, que la educación no sea la herramienta que igualen oportunidades, la verdad que los está condenando a ellos y a nuestro país, a todos como sociedad, a no tener un mejor futuro. Entonces, venimos, lo hemos hablado con ustedes en otras oportunidades hace mucho tiempo, pidiendo que el Congreso se aboque a discutir este tema, señalando fundamentalmente las cosas que nos parecen
que faltan, ¿no? Un programa de acompañamiento para los niños y niñas en riesgo de abandono escolar. Ahora, cuénteme lo siguiente, aquellos chicos que no tienen comunicación con el docente, ¿hay un compromiso de llevarle cuadernillos a la casa o los chicos los van a buscar a la escuela? ¿Eso es real? ¿Eso es efectivamente así? Eso fue una herramienta que se usó sobre todo al comienzo de la cuarentena. Hubo lugares en Argentina, algunas localidades, donde justamente por el cierre de las escuelas los cuadernillos se entregaron en los supermercados, ¿no? Eso quizá fue el ejemplo más grotesco de la jerarquización de la escuela. En otros lugares las docentes fueron efectivamente a golpear la puerta y a buscar llevarle este dispositivo tan importante. ¿Pero qué fue? ¿Un mes? O sea, un mes, y llevamos 9 de pandemia. Uno. Yo creo que nosotros venimos planteando donde nos parece que hay que poner el foco. Bueno, primero venimos pidiendo la declaración de la emergencia educativa. ¿Para qué? Para que el Estado cuente en sus 3 niveles con recursos para acompañar a las escuelas. Lo primero y principal, el acompañamiento con lo que tiene que ver la reducción de la brecha digital. Bueno, un tema que hoy en la Comisión de Educación estábamos convocados a avanzar, a aprobar no solamente lo que tiene que ver con la liberación de los datos de las plataformas que terminan en EduAR, que son las que usan en general los sistemas educativos, sino también queríamos dar un paso más, que era instrumentar una suerte de becas de conectividad para que todos estos chicos y chicas que no están teniendo las herramientas para poder estar en el aula virtual puedan terminar el año con una buena noticia. Y por otro lado, decisiones que tienen que ver con la anticipación. Miren, no va a haber una vuelta a clases si no hay una decisión de invertir en la infraestructura que se necesita para que los entornos sean seguros. Entonces, ¿qué pedimos en esa declaración de emergencia? Un programa de infraestructura escolar, porque hay muchas escuelas que después de 8 meses de estar cerradas no tienen las condiciones, ni siquiera el funcionamiento de los baños o el agua potable corriendo, ¿no? De modo que esta es, así como en marzo dijimos hay que preparar los hospitales, bueno, hoy hay que hacer lo mismo con las escuelas. Hay que entender que esta no es una mochila que tiene que cargar solo en las espaldas de las provincias, sino que tiene que ser un trabajo conjunto de la nación, las provincias y los municipios, y que tiene que involucrar, además de educación, a los ministerios de desarrollo social, a los ministerios de infraestructura, es decir, involucrar a los actores que van a tener que poner a la escuela en el centro de la escena si realmente queremos revertir la catástrofe generacional que creemos que se está viviendo en nuestro sistema educativo. Estos son los temas que queremos discutir en la comisión, en la que queríamos avanzar. Hoy fuimos citados para tratar 2 proyectos para mí muy importantes que tenían que ver, por un lado, con la conectividad y por el otro lado, con las trayectorias educativas discontinuas. Y lamentablemente, bueno, el oficialismo por distintas razones decidió pedir un cuarto intermedio y pasarlo para los próximos días, no tenemos bien claro cuándo. Bueno, ojalá que eso sea solo un traspié y no la decisión de no avanzar, ¿no? Ojalá nos encontremos de acá a 48 horas con una decisión firme de que el Congreso muestre que este tema le preocupa y le ocupa, ¿no? Y que está dispuesto a pensar herramientas y estrategias para acompañar y evitar la crisis del sistema educativo. Diputada Austin, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. Hemos venido siguiendo lo que ha sido el debate de la Comisión de Educación, especialmente porque el proyecto de acompañamiento para las trayectorias escolares, educativas, podríamos decir que son los primeros contornos de pensar la educación en la pospandemia, si es que eso existe. En el debate de las comisiones ha habido distintas posiciones, pero los proyectos que están en danza coinciden precisamente en poder generar este programa de acompañamiento que posiblemente sea de alcance federal, que depende también de los acuerdos con las provincias, pero que habla de un proceso que puede alcanzar hasta los 2 años para poder revertir los impactos de la pandemia. ¿Cuáles son los puntos de acuerdo a los que han llegado hasta este punto, por fuera de lo que tiene que ver con el cuarto intermedio al que pasaron? ¿Hay acuerdos posibles o usted cree que no hay acuerdos con el oficialismo respecto a este tema tan importante para la comunidad educativa? No, absolutamente. Hoy llegamos a la comisión con un acuerdo para acompañar por lo menos nuestro interbloque, todo lo que es Juntos por el Cambio y el oficialismo, obviamente, en un dictamen que iba a ser conjunto, porque coincidimos en la mirada, se trabajó mucho para integrar distintos textos. Allí estaba el proyecto de la diputada Morales Gorleri, el proyecto de la diputada Mara Brauer, uno de Blanca Osuna, el nuestro de emergencia educativa.
donde se trabajó sobre los aspectos que tenían que ver justamente con los estudiantes en riesgo de abandono escolar, ¿no? Y justamente pensando distintas herramientas para que las provincias y la nación acompañen, recuperar primero estos que ya se han caído del sistema, por decirlo simplemente, y a la vez también pensar qué cosas necesitan para garantizar esa continuidad, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la inclusión digital, aspectos que tienen que ver con el apoyo escolar, es un conjunto de herramientas. Así que le diría que nosotros estamos de acuerdo. Los matices que teníamos, que a este texto por supuesto lo habíamos saldado, pero los matices, lo primero era la urgencia en el tratamiento. Nosotros venimos insistiendo con estos proyectos, los primeros que presentamos son de mayo, ¿no? Y estamos en noviembre, entonces venimos pidiéndole a la Comisión de Educación que tenga otro ritmo para lograr construir estos acuerdos y que podamos avanzar. Y a la vez también veníamos señalando que la declaración de la emergencia educativa permitía llamar a las cosas por su nombre y pensar el conjunto de soluciones que el sistema estaba necesitando, porque a más de los que mencioné recién, que tiene que ver con la conectividad, que tiene que ver con las trayectorias discontinuas, tenemos la situación de los jardines de primera infancia, que están en una crisis absoluta en todo el país. Fíjense el absurdo de lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, que no es tan distinto a lo que está pasando en otros lugares, donde la solución que le ofreció el municipio a los jardines es que se conviertan, por ejemplo, o en una sala de danza o de teatro, o en una verdulería o en un comercio. Y estos lugares son vitales, esenciales para el día que volvamos a una nueva normalidad, para que no solamente las mujeres, las familias puedan salir a trabajar, es decir, tiene que ver con las políticas de cuidado. Claro, porque tengo entendido, Brenda, que incluso hay muchos jardines que no tienen ni ATP, porque no están contemplados como tal, ¿no? Claro, no tiene ayuda. La gran mayoría no recibieron ATP, tampoco recibieron IFE sus docentes, y la situación que viven es crítica. Muchos de ellos alquilaban. Me encontré justamente volviendo de la última sesión que tuvimos allí en la Cámara con una persona que era docente en uno de estos jardines que había cerrado y me decía, debo 150.000 pesos de alquiler, ¿no? Dice, ya cerré, ya tengo todos los muebles en mi casa, voy a ver qué hago el próximo año, y no había recibido ningún tipo de ayuda. Por distintas razones, es largo y complejo explicar, pero básicamente porque los jardines de primera infancia tienen regulaciones muy distintas en todo el país. Los regulan los municipios, a veces las provincias, a veces educación, a veces desarrollo social, a veces comercio, como pasa acá. Entonces, bueno, estas son las cosas que nosotros queremos discutir integralmente. La situación de las docentes suplentes, que también es muy crítica, de los transportistas escolares. Nos parecía que merecía el país y el Congreso dedicarle una sesión y obviamente, digamos, la posibilidad de avanzar en una ley con todos estos puntos juntos que tienen que ver con la crisis del sistema educativo. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Le pregunto como secretaria parlamentaria del Bloque Radical, y usted habla un poco de los tiempos de la Comisión de Educación. ¿Podemos ir a un plano más general y qué tiempos ve o cómo puede ser la agenda parlamentaria de acá al final del periodo de sesiones ordinarias? Si tienen alguna información de que se pueda prorrogar o convocar a extraordinarias, o si hay diálogo con el oficialismo. Le pregunto sobre ese tema. Todavía no tenemos certeza, lo único que hemos escuchado, algunos trascendidos por medios periodísticos, de que el presidente de la Cámara de Diputados habría anunciado que están pensando en convocar a extraordinarias. No tenemos agenda de temas, y sí vale señalar que falta poco tiempo, ¿no? Usted recordará que el periodo de las sesiones ordinarias es hasta fines de noviembre, y hasta el 20 de noviembre se puede dictaminar, de modo que el Ejecutivo debería, y el oficialismo en general, debería transmitir alguna certeza, porque hay muchos temas que han quedado en el tintero, en los que nos gustaría avanzar, temas en los que nos podemos poner de acuerdo y que creemos que son relevantes para el país, y algunos que seguramente el propio oficialismo va a estar interesado en poner en la agenda. Entonces, lo que sí pensamos que es importante es tener claridad y certeza, ¿no? Saber si vamos a ir haciendo una prórroga del periodo ordinario o si vamos a ir a un temario de sesiones extraordinarias con un listado de temas que el Ejecutivo defina. Y por lo pronto, bueno, esperamos que
hay algunos temas que están pendientes de tratamiento en el recinto, como el convenio 190, que es una iniciativa muy importante que tiene que ratificar Argentina sobre violencia laboral y sobre todo violencia de género hacia las mujeres y las niñas, y otro conjunto de iniciativas que se están dictaminando esta semana en varias comisiones. Así que estamos a la espera de que el Ejecutivo dé alguna señal en alguna dirección. Diputada Austin, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted y a disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenés parte de la respuesta. Entonces, claro, porque es la encargada de llevar la agenda legislativa dentro del bloque. Como es la secretaria parlamentaria. O sea, dijo, se puede extender la ordinaria. Si se extiende la ordinaria, es como que sigue lo que va durante todo el año y se pueden tratar proyectos de los diputados. Bien. La diferencia con extraordinarias es que en extraordinarias el temario te lo pone el Poder Ejecutivo. Te dice, te llamo del 30 de noviembre al 31 de diciembre, por ejemplo. Y te pone los temas que el Ejecutivo quiere y no podés tratar otro tema. Si es ordinaria, sigue como hasta ahora. Si es ordinaria, puede ir cualquier temario. Si es extraordinaria, solo lo que te dice el Poder Ejecutivo. ¿Lo ves posible, Claudio? Me parece que puede haber un mix entre una cosa y la otra, precisamente como para mantener el impulso de algunos acuerdos que tienen que ver con proyectos de consenso y ya empezar a definir lo que va a ser después la agenda legislativa de lo que muchos entendemos que va a ser diciembre, enero y posiblemente febrero. Bueno, lo que venimos charlando desde hace un tiempo, ¿no? Va a ser un fin de año distinto. Exactamente. Un fin de año muy distinto, no sé, Navidad, ¿qué cae en 31, 24? ¿Qué cae? El 8 feriado es martes, 15, 22, martes 22. Ahí está. Bueno, pasará, ¿no? No como un día más. Jueves 24 y viernes 25. Jueves, viernes. Bueno, ahí está. Jueves, un fin de semana largo. Y el que viene siempre se daba asueto un día antes, o sea, el 26 se daba asueto. En el gobierno de Cambiemos era totalmente estricto a 24 y 25. Claro. Bueno, el tema Internet me parece que es clave en todo lo que hoy estamos haciendo, pero en el tema educación. Me quedó el tema de la música ahí, de tu gente allá. Un día sacamos Batán, el testimonio. Sí. Bien, o sea, ¿qué? ¿En clases de música? Tienen música y algunas otras materias dentro de la currícula, que no son las principales, pero que están contempladas. Sí. Pero los chicos no llegan, no tienen trabajo formal los padres. Es una realidad. Martín Grande, pro de Salta. ¿Qué tal, Martín? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Mesa, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, Martín, gracias. Muy bien. Bueno, está de más decirlo ya que necesitamos estar conectados para poder avanzar con todas las actividades y mucho más en educación, ¿no? Mira, no solamente en educación, Eduardo, sino que nosotros con un grupo de diputados del interior estamos pidiendo que cuando pase esta nueva normalidad quede lo bueno, lo que nos enseñó esta crisis, que es la posibilidad de las comunicaciones vía Internet. Nosotros creemos yo creo particularmente, y un grupo de amigos, que las comisiones pueden seguir funcionando a través de la comunicación telemática y podemos estar haciendo territorio también, y eso también es muy importante. Nosotros, imagínate el ahorro que significaría para el país no viajar a Buenos Aires 200 personas para participar de las comisiones. Para las sesiones presenciales siempre, eso es lo que buscamos nosotros, pero las comisiones deberían tener la posibilidad de ahora en adelante de seguir trabajando de manera remota, porque nos permite, en el lugar donde estamos ejerciendo nuestra función de diputados, poder atender absolutamente todas las comisiones que se nos presenten. No sé si ustedes estarán enterados, pero en los años normales las comisiones están muy escasas de diputados, salvo por casos especiales, mientras que ahora las comisiones están prácticamente con una asistencia perfecta. No sé si han visto lo que está pasando, pero me parece a mí algo extraordinario, que no haya que estar buscando diputados para que se presenten en la comisión para que haya quórum, sino que estemos prácticamente todos. O sea, los menos son los que faltan y por lo general avisan. Así que creo que esta historia de Internet y la comunicación telemática, por lo menos para las comisiones, debería quedarse.
Diputado Grande, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Quería hacer una consulta, lo saco un poco de la discusión con respecto al funcionamiento de las comisiones. Sí. Quería pedirle una opinión, teniendo en cuenta de que hace muy poquito un diputado norteño también, como el diputado Felipe Álvarez del bloque Acción Federal, formalizó su partida del interbloque de Juntos por el Cambio. Hay que remarcar de que nunca formó parte del PRO, pero era uno de los aliados del PRO durante todo este proceso legislativo. Quería pedirle una apreciación con respecto a eso y si ustedes esperan de que esto pueda ser la puerta para que otros integrantes de Juntos por el Cambio que mantienen sus diferencias también se vayan. No, mira, este año, Juntos por el Cambio, el PRO particularmente, el bloque del cual yo conformo, ha abierto mucho las puertas al diálogo y eso ha aplacado muchas broncas que había entre algunos integrantes del bloque y ha sido una buena medida. Ritondo ha sido inteligente en eso. Por lo tanto, a la falta de diálogo de otras épocas, nos hemos abierto muchísimo el diálogo y estamos debatiendo todos los temas. Yo creo que puede haber intereses particulares de algunos diputados. Yo no juzgo a ninguno de ellos, ni a los que se fueron antes tampoco. Algunos de mis compañeros han sido muy duros con algunos que se fueron a principio de año. Yo creo que los diputados tienen que tomar sus decisiones con libertad y hacerse cargo de las mismas. Felipe es un tipo grande ya, sabe lo que hace y estoy seguro que si ha tomado estas decisiones porque él cree que es mejor para él y sus votantes. Vos, cuando tomás una decisión de este tipo, tenés que tomar en cuenta aquellos que te votaron. Y si aquellos que te votaron no te van a castigar porque te vas, bueno, quiere decir que estás respondiendo bien a aquellos que representas. El tema de irse de un bloque cuando uno es un aliado y no forma parte del mismo, yo fui electo por el PRO y soy afiliado al PRO. O sea, si yo me voy del bloque y hago un monobloque, es una cosa muy distinta que se lo hace Felipe. ¿Me entienden lo que le quiero decir, no es cierto? No creo que haya más diputados que se vayan. Es más, creo que hay algunos que van a volver. Bueno, ya que está, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Está buena esta observación que está haciendo. ¿Por dónde tenemos que mirar para ver quién vuelve sin darnos el nombre? Por ahí, denos una pistita, aunque sea. No me pidas detalles que no te puedo dar, pero sí, obviamente, esto es una cuestión muy dinámica. Yo no estoy de acuerdo con que califiquemos de traidor a un tipo que decide no apoyar al bloque y que se va del bloque. Por más que haya entrado en la alianza que hemos formado o el frente que formamos para llegar a las últimas elecciones. Yo creo que esto es una cuestión de diálogo. La política es diálogo. Yo soy un hombre que estoy hace 2 años y medio en la política nada más, pero he sido periodista 35 años, y lo sigo siendo. Así que entiendo que el dialogar ayuda, siempre. Lo que se ve constantemente, por ahí más en medios nacionales que provinciales, es este tema de halcones y palomas dentro del bloque PRO de diputados, menos en el Senado y más a nivel partido o a nivel general de cara a las elecciones del año que viene. ¿Eso cómo lo vive usted desde adentro del PRO? Es como tu familia o la mía. Hay algunos que son, digamos, más duros para discutir y otros no tanto. Algunos somos conciliadores, otros son peleadores, pero bueno, vamos, hombre, que es lo que hay en todos lados, ¿no? O sea, en cualquier grupo. Si jugaste al fútbol, sabés que hay algunos que son agresivos y otros que no tanto, otros que piensan y otros que reaccionan. Bueno, es como cualquier grupo de trabajo, no hay nada especial, digamos. Gracias, diputado Grande, muy amable, muchísimas gracias. Placer conversar con ustedes como siempre, muchas gracias. Gracias, señor, gracias. Muy amable, muy amable. Mira, quiso sacarle, pero... había que preguntarle. Sí, claro. Es un comunicador y sabe cómo claro. Y la dejó picando, ya que hablaba de temas futbolísticos, la dejó picando. ¿Tenés una idea? No, está el grupo Claudio. Pues mira, Claudio escribió justamente una buena nota el fin de semana sobre el tema de interno del PRO. ¿Quién pueda volver? ¿Claudio?
puede volver. Anzaloni es el único que se fue y puede volver, porque Carambia se fue a un bloque propio y Ávila formó un bloque propio. Volver, o sea, que pueda traer de otro lado, sí, pero con el verbo volver, dijo, volver. Exactamente, volver es una gran pregunta, porque además, que este es el otro tema, la discusión respecto al presupuesto atravesó a muchos legisladores del interior, especialmente del conglomerado opositor, por las dificultades que tenían para poder convencer al ala más dura de que a ellos no les convenía en su territorio mantener una posición tan dura en medio de una negociación presupuestaria tan importante para el año que viene. Digamos, esto sucede en un momento político importante, que es la votación del presupuesto en la Cámara Baja. El disparador de esas diferencias, especialmente en el caso de Álvarez, tuvo que ver precisamente con eso. Y estamos hablando de una parte, de una pequeña constelación de integrantes de Juntos por el Cambio, de relaciones políticas que construyó Juntos por el Cambio durante los últimos 4 años, que las desarrolló en el interior del país a partir de aliados que vienen del peronismo, que son históricamente muy críticos del kirchnerismo, pero que tampoco se ven dentro de lo que es el sector más duro del PRO. Eso en esta dinámica es determinante. Y el escenario electoral de 2021, que quedándose como aliados del oficialismo no les reporta votos o tienen que enfrentarse en sus provincias con gente que es aliada, que es oficialista o aliada del Frente de Todos, entonces tienen que marcar la diferencia. Tienen que buscar un paraguas nacional. También y ahí decir, bueno, si se van, tampoco es negocio, ¿no? Es un dato. Si se van, se van. Anzaloni es el diputado que está dando vuelta, que quedó en el bloque de Ramón. Se había ido del PRO. Fue al bloque de Ramón, se fueron los otros dos que se habían pasado del PRO, se le fueron, quedó solo y además perdió fuerte una interna en el gremio, donde el sector oficial del gremio quedó con el Frente de Todos y él quedó solo al perder el gremio por el fallecimiento en los últimos 2 años de los 2 líderes principales de los peones rurales. ¿Tiene que ver con el armado anticipándose al 2021? Entiendo que tiene que ver con eso, pero con un tema muy importante. La negociación del presupuesto, especialmente para los gobernadores y para los intendentes de sus distritos, ha estado cruzado por situaciones críticas como poder contar con las partidas suficientes para poder pagar salarios, poder contar con una serie de cuestiones que han sido centrales en esta negociación entre oficialismo y oposición para poder llegar a una síntesis posible. Eso me parece que en parte prefigura también lo que tiene que ver con el comportamiento electoral del año que se avecina. O sea, algunos quedaron a media agua, ¿no? O sea, tenían que solucionar el tema de la provincia. Beatriz Ávila es la esposa y el tema de su espacio. Totalmente. Beatriz Ávila es la esposa del intendente de San Miguel de Tucumán. Exacto. Que a su vez están enfrentados con Mansur, que es el gobernador. Entonces Mansur estaba con el Frente de Todos a nivel nacional, con el oficialismo. Entonces Ávila y Alfaro, que es el intendente de su marido, se tienen que diferenciar. Entonces, ¿cómo se diferencian si acá vienen y votan juntos? ¿Qué le decís al electorado tucumano? La gente de Mansur votó a favor del presupuesto y la gente de Ávila también votó a favor del presupuesto. Entonces yo tengo que votar en 2021 y son lo mismo. Entonces ahí se tienen que diferenciar. Hay que estar en lugar de estos diputados. Por eso, no es fácil. No es fácil. Y un dato que también pasó inadvertido, no solamente hubo diputados que votaron a favor de los interbloques aliados, sino que también hubo diputados del radicalismo que a partir del pedido de sus gobernadores votaron a favor del presupuesto. Esto también plantea 2 interrogantes. ¿Hasta dónde el interbloque de Juntos por el Cambio, que ahora tiene 115 miembros, perdió uno, está en condiciones de poder contener esas posiciones en una discusión en donde un sector del interbloque y también un sector del PRO consideran de que tenían que, como mínimo, abstenerse para no entorpecer la sanción del presupuesto como una herramienta clave a partir de lo que nosotros comenzamos a recorrer en el comienzo del programa, de la centralidad que tiene la definición de este presupuesto en vísperas de la negociación del fondo y en vísperas de todo lo que tiene que ver con las definiciones económicas de lo que puede ser el futuro de la pospandemia. ¿Esto es parte de lo que escribiste el fin de semana? Gracias por la mención. Por favor. Gracias por la mención. Fue solamente un pequeño recorrido de esta novedad, de que si bien había un acuerdo mayoritario de poder abstenerse en la votación, hubo un sector de diputadas y diputados que resolvieron votar directamente en contra. Ese elemento en el sector más moderado del interbloque no fue visto como una salida responsable en este escenario de la crisis. Y ese ha sido uno de los elementos que, por fuera de los 3 principales socios del conglomerado opositor,
terminó siendo un elemento que disparó la partida de diputados como Felipe Álvarez. La pregunta que uno se hace de afuera es si se cortan solos o hay un consenso. Bueno, pude reconstruir un poco y en el caso específico de Álvarez habló con cada uno de los miembros de la coalición para plantear su posición. Claro. Pero aparte porque estamos hablando de un diputado opositor en su provincia, pero sin perder de vista el tono opositor, considera de que en el medio de este escenario de crisis hay cuestiones que tiene que acompañar como el presupuesto. Sí, sí, se entiende. Bueno, pasemos a la Comisión de Legislación General. Atención porque aquí se dio tratamiento a 11 proyectos de ley, Leo. Sí, recordarnos algunos, a ver. Mucho día ¿Los tenés de... ahí? Sí, acá tenemos algunos enumerados. El 28 de septiembre como Día Nacional del Derecho al Acceso a la Información Pública. El 15 de agosto como el Día Nacional del Malambo. Bueno. Estos son algunos de los que se trataron a lo último. Y los dos más importantes, uno tiene que ver con el tema de las escrituras y el tema de las donaciones para destrabar una especie de vericueto que se había armado con una legislación anterior. Y ese sí es importante. ¿Todos firman todos? O alguno puede decir, me abstengo a firmar el número 8, por ejemplo. Bueno, ¿sí? Totalmente, sí. Así es. No necesariamente tenés que firmar todos los... Exacto. No, porque son expedientes aparte. Cuando era presencial venía el secretario de la comisión y ahí te ponía sobre la mesa y los tenía que poner con la lapicera a cada uno. Y en este caso... Ahora por ahí hacen un paquete para votar porque hay un acuerdo mayoritario, entonces dice, bueno, votemos los dictámenes. Bien. Pero y en caso uno dice no... Dice no al número 7 o... Perfecto, está bien. Está bien. Y después otro tema era tenía que ver con el tema del blanqueo y las tierras rurales. Había un decreto de Macri que había posibilitado las transacciones de eso. Y ahora el kirchnerismo quiere volver, el Frente de Todos quiere volver a una legislación anterior y ese fue uno de los puntos que tuvo mayores diferencias, pero igualmente salió el dictamen. Está bien. Cecilia Morós decía en relación a esto que estamos charlando lo siguiente, mirá. Lleva muchos años realmente en espera para ser sancionado. En varias oportunidades tuvo dictamen y hoy tenemos la posibilidad, me parece, de dar un paso más con este dictamen en la media sanción definitiva, ¿no? De lo que se refiere es las modificaciones del Código Civil en cuanto a las donaciones inoficiosas, fue tratado en asesores. La propuesta va a generar, si todo va bien, grandes beneficios en cuanto al crecimiento económico, al desarrollo social, a la armonía familiar y también va a favorecer la recaudación impositiva y de cargas previsionales. El crecimiento económico porque al permitir la circulación de los bienes registrables que tienen como antecedente un título proveniente de donación, que cabe aclarar que no son solo los inmuebles, sino también los buques, aeronaves, automotores, incluso las marcas y en definitiva los bienes de mayor valor son los registrables y si tienen un antecedente de donación hoy su circulación se ve obstruida. Con esto se va a facilitar el crédito para la construcción de vivienda, el crédito para el acceso a la vivienda, el crédito para cualquier clase de emprendimientos en moneda nacional, revitalizando nuestra moneda nacional y también va a favorecer la generación, todo esto, de trabajo genuino y por otra parte los emprendimientos inmobiliarios que hoy en una medida importante se ven truncados cuando el desarrollista quiere comprar un terreno o una finca para demoler y construir, cuando se encuentra con un antecedente de donación, ante su observabilidad del título, desiste. Bueno, es muy importante esto que estaba hablando recién de ahí el escribano, en relación a las donaciones. Vos a veces decís, bueno, vamos acá a llevar adelante un emprendimiento de pozo, por ejemplo. Tenés ya los inversores, tenés los profesionales que van a llevar adelante la obra, pero está trabado en relación a la donación. Este proyecto tiene que ver con eso. Tal cual. Y está bien. Y en un momento donde la construcción, si bien estamos en una burbuja especial por el tipo de cambio, etcétera,
pero venimos de unos cuantos meses sin actividad, ni en construcción ni en compra-venta. Fíjate los números, hablando de la ciudad de Buenos Aires, de las escrituras que se han firmado en los últimos meses, y pero nada en relación a lo que se hacía, no el año pasado, que también fue duro, sino años anteriores, claro. ¿No? Y hubo un acuerdo, claro, porque se trababa por 10 años la posibilidad de disponer libremente del bien, entonces era un bien como que estaba como entre comillas. Claro. Entonces, algo se hacían operaciones, pero nada legalmente ya firmado. No podías ponerle el sello final porque siempre le faltaba esa definición. Sí, señor. Entonces alguien en vida decía a sus hijos, doy 10, 10, 10 y 10. Pero seguía viviendo esa persona. Claro. Entonces, hasta que no se producía el acto jurídico que te permitía disponerlo, tenías 10 años. Sí. Y ahí es donde todos vos sabés que esto y se empezó a llevar adelante a partir de la necesidad económica de muchos adultos mayores. Es decir, bueno, adulto mayor, yo, por ejemplo, ustedes son mis hijos, yo que me estoy por jubilar, entonces yo agarro y digo, les voy a ceder a mis chicos mi propiedad, pero yo voy a seguir acá. ¿Entendés? Claro, el usufructo acá, lo tenés. Yo digo, esa es una. Otra opción, gente que ustedes vienen y me compran a mí el inmueble. Claro. Y yo sigo viviendo en el lugar. Claro. Los dueños son ustedes, pero yo sigo viviendo en el lugar. ¿Hasta qué? Hasta que yo me muera. Claro. Entonces, eso, viste, son decir, bueno, ¿y qué puedo hacer si soy dueño? Bueno, y como eso hay cantidad de figuras que van apareciendo ante las necesidades, Claudio. Y por los impuestos a la herencia, por ahí convenía hacer una transferencia en vez de una herencia, esperar los tiempos de edicto judicial, que se presenten los herederos, que no te encontres con un martes 13. Que un martes 13 que te aparezca un hijo de decir, bueno, mirá el gordito, bueno, qué sé yo, estaba ahí. No, claro, esas cosas ocurren. Bueno, ¿qué tenemos por delante? ¿Tenés agenda ahí? La agenda. Tratamos de sacarle hoy es martes. Hoy es martes. Sí, para esta semana tenemos algunas comisiones. Mañana tenemos acción social y salud pública con temas que vienen un poco consensuados. Ahora vamos a precisar mañana miércoles. Mañana miércoles, sí. Hoy es martes y ayer era lunes. Sí. El jueves, Claudio, Comisión de Finanzas. El jueves Comisión de Finanzas por tarjetas de débito para comerciantes. ¿Te acordás que lo hablamos muchas veces acá? ¿Todavía siguen con ese tema? ¿Sigue? Sí, mira. Sí. Es un tema que se debaten mucho porque hay mucho interés en juego. Claro. ¿Las empresas ya se presentaron? ¿Vinieron a alguna empresa a presentar? Las empresas todavía no. Hay diálogos informales con cámaras empresarias, pero no puntualmente. No, me refiero a las empresas emisoras de... Sí, las emisoras sí. Las emisoras, a eso me refiero. Su posición dijeron que no es posible. ¿Que no? No, que va a terminar haciendo más caro el sistema, encareciendo todo. O sea, que está trabado. Si te preguntan antes, vos que decís, ¿qué van a decir? Claro. Que no es posible. Bueno, lo dijeron. Claro, y el comerciante, que es el intermediario, y te va a decir todo que sí, porque ayuda a tener más ventas. Exactamente, porque necesita la liquidez. Y lo que decíamos en algún programa, el cliente se enoja con el comerciante, que es un comerciante pyme que llega a fin de mes como puede, que es junto al cliente el hilo más delgado de la cadena, y detrás está el financiero grande, que es el que no te da el margen. Entonces vos te enojás con el que te vende el almacenero. Y bueno, pero ¿qué querés que claro. Entonces se da esa confrontación ahí cuando no te lo solucionan. Y más en estos tiempos, ya no tanto, pero los primeros meses de cuarentena, y la gente usaba la tarjeta para poder financiarse. Totalmente. No tenía ingresos de alguna manera. Después ya, como liquidador de la tarjeta 1, 2, 3, fue a un cajoncito y ya después no tenía más consumo. La estadística venía dando desde mediados de 2019 que los gastos de consumo y gastos de pagar impuestos, todo eso, eran mayores a los gastos de... ¿Estamos hablando solo débito o débito y crédito en este caso? No, débito. Solo débito. El tema es con el débito. Sí, ahí está el problema con los porcentajes, que no hay acuerdo. Sí. Había habido un avance hace un par de años que después se durmió en algún cajón del Senado. Porque no sé si son una semana o un poco más, ¿no? La acreditación. Sí, que... Cuando vos el débito yo te pagué y en el momento se debitó de mi cuenta, de mi caja de ahorro. Exactamente. Y vos, comerciante, cobrás a la semana. Sí. Hace la semana pasada fui a un negocio y me dijo, débito, te tengo que cobrar recargo, no sé qué. Bueno, lo que puedes hacer es hacerme una transferencia por una plataforma de pago. Sí, Mercado Pago. Exactamente. Claro.
Pero ahí lo haces directo. Claro. Ah. Y ahí no pagas nada. No me perjudico yo y no te perjudicas vos. Mirá vos, ¿viste? Mirá qué rápido. No, es que ¿Viste? aparte, así como nos encontramos estas resistencias, lo que viene también tiene que ver con la discusión respecto al futuro código del consumidor, la posibilidad de que el recinto apruebe o no la creación de una comisión bicameral para acelerar ese proceso, porque como hemos hablado aquí, eso afecta directamente a las entidades financieras, especialmente a los servicios bancarios. Y una pastillita, el jueves también se reúne la Comisión de Mercosur, en donde van a participar distintos expositores para poder analizar cuáles son las perspectivas del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Linda semana. Era un tema movido. Linda semana. Comisiones de las últimas porque, como dijimos, semana del 2, la fecha ya el 20 no hay más quiere comisión. cerrar ya el negocio. Me parece que... Gracias, muchachos. Muchas Gracias, gracias a vos. gracias. Gracias. Gracias a todos, que lo pasen muy bien. Muchas gracias. El virus nos testea a nosotros. ¿Quieres saber si aprendimos a